Buenas tardes y bienvenidos una semana más al podcast sobre Derecho Marítimo. En este capítulo vamos a continuar con la serie que empezamos hace unas semanas sobre convenios relativos a la contaminación marítima. Hoy comentaremos brevemente el convenio sobre prevención de la contaminación por vertimientos de desechos al mar. La protección del medio marino frente a los casos de contaminación que ha sido causada por buques encuentra, como ocurre en muchos otros ámbitos, una doble regulación. La genérica, en este caso, contemplada en la Convención sobre Derechos del Mar de 1982, el Convenio Montego Bay, que ya hemos hablado de él varias veces, y aquella regulación recogida en los tratados internacionales desarrollados al efecto por la Organización Marítima Internacional y que vienen a completar e integrar la normativa contenida en la Convención General de Derecho del Mar. Tal y como hemos visto en otros podcasts, la UNCLOS, o la Convención de Derecho del Mar, regula la contaminación marítima por vertimientos y los define como aquella evacuación deliberada de desechos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones que se encuentren en el mar, o el hundimiento deliberado de buques o aeronaves o plataformas, como decimos, también en el mar. Según esta convención, no serán vertimientos, sin embargo, la evacuación de desechos u otras materias que resulten directa o indirectamente de las operaciones normales del buque. Tampoco serán vertimientos, a efectos de la Convención de Derecho del Mar, el depósito de materias para fines distintos de su mera evacuación, siempre que estos depósitos no sean contrarios a los objetivos de la propia Convención. En esta Convención, como decimos de carácter general, se impone a los Estados una triple obligación de contribuir a la generación, 1, de normas internacionales, 2, de llevar a cabo medidas legislativas nacionales con un grado de eficacia similar a aquellas de alcance transfronterizo y, en tercer lugar, adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar esa clase de contaminación. En relación con la actividad de ejecución y de control, se establece un reparto de competencias según estemos ante estados ribereños, estados de pabellón o un estado en cuyo territorio o terminales costa afuera se verifiquen los actos de carga de desechos u otras materias. Como decimos, esta regulación es de alcance general y ha venido inspirada por normativa previa y más específica, como es, y es lo que vamos a tratar hoy con algo más de detalle, el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Convenio que fue hecho en Londres, entre otras ciudades, también en Washington, Moscú, etc., el 29 de diciembre de 1972 y es conocido como el London Convention o la Convención de Londres y que entró en vigor el 30 de agosto de 1995. Este convenio ha sido ratificado por 87 estados y del cual España es estado parte. La finalidad del convenio es la de contribuir al control y a la prevención internacional de la contaminación del mar a través del vertimiento al medio marino de desechos u otras materias. A tal efecto, este convenio define vertimiento de modo similar al que hemos visto como lo hacía la UNCLOS. Recordemos que aquella convención es previa a la del derecho del mar. Por tanto, estamos hablando de que el Convenio de Londres supuso un ejemplo y modelo para regular este tipo de contaminación para la Convención de Derecho del Mar. Recuérdese también que se trata en suma, cuando hablamos de vertimientos, de toda evacuación deliberada en el mar, de desechos o materias que han sido previamente cargadas a bordo de un buque, con el propósito de efectuar dicha evacuación, o también el hundimiento deliberado de un buque o de una plataforma. El Convenio de Londres comprende en su ámbito de aplicación material a todos los buques, también, como decimos, aeronaves y plataformas, a excepción de aquellos buques o embarcaciones que tengan inmunidad soberana con arreglo al derecho internacional.
Desde el punto de vista geográfico, el convenio se aplica a los vertidos en el mar y por tanto tenemos que excluir aquí del ámbito de aplicación del convenio los vertimientos realizados en las aguas interiores de cada estado donde cada uno de ellos ejerce soberanía plena. El convenio prohíbe de manera generalizada todo vertimiento de desechos u otras materias en cualquier forma o condición en el medio marino. Sobre la base de esta prohibición, el convenio clasifica los desechos en 3 categorías, que vamos a continuación a mencionar, imponiendo prohibiciones o requisitos previos para este vertimiento según estemos ante una u otra categoría. La primera se recoge en el anexo 1 en la llamada lista negra y su vertimiento al mar está prohibido en todos los casos. Así, por ejemplo, en esta lista encontramos los plásticos, materiales sintéticos duraderos, tales como redes, cabos, todo aquello que no pueda flotar. También está el petróleo crudo, sus desechos o sus productos refinados, así como desechos u materias radioactivas. La segunda categoría aparece en la lista en el anexo 2, es la lista gris, para cuyo vertimiento se requiere un permiso especial. Es decir, en este caso no está prohibido como la anterior situación, pero se requiere un permiso especial. Permiso que ha de otorgarse caso por caso. Por ejemplo, están incluidas dentro de esta categoría los desechos que contengan cantidades considerables de ciertos metales. Y aquí podríamos mencionar varios. El convenio lo hace: níquel, plomo, cobre, etc. También están incluidos los contenedores. También la chatarra y otros desechos voluminosos que puedan hundirse hasta el fondo del mar y obstaculizar seriamente la pesca o la navegación marítima. Y la tercera de las listas comprende todos los demás desechos o materias, para cuyo vertimiento basta con obtener un permiso general previo. Es decir, en este caso está permitido su vertimiento, sin embargo se requiere un permiso previo, no específico para ese supuesto, sino general. En cualquiera de los casos previstos en los que el permiso sea necesario, como hemos mencionado, estos se concederán tras una adecuada consideración de todos los factores que figuran en el anexo correspondiente, incluyendo los estudios previos de las características del lugar de vertimiento, así como la comprobación de si se disponen o no de suficiente información científica con la que aquella autoridad que concede el permiso pueda calcular las consecuencias de dicho vertido en el mar. El convenio permite excepcionalmente los vertimientos realizados en contra de las prohibiciones que hemos mencionado o incumpliendo los requisitos de permiso previo cuando se hayan hecho necesarios, y así lo dice expresamente el convenio, para garantizar la seguridad de la vida humana o la seguridad o el mantenimiento a flote de los buques en casos de fuerza mayor. Es decir, que evidentemente hay situaciones excepcionales en las que se puede saltar este permiso previo, pero como digo, son situaciones totalmente tasadas. Los Estados parte que han ratificado este convenio se obligan a designar una autoridad que deberá tener, entre otras competencias, las siguientes: expedir estos permisos de los que hablábamos, tanto los especiales como los generales, que son necesarios para el vertimiento. También tendrá la competencia de llevar registros de la naturaleza y cantidades de los vertimientos que se han realizado y vigilar y controlar las condiciones del mar para realizar estos vertimientos. La competencia para expedir los permisos previos se otorga a los estados en cuyos territorios se efectúe la carga de los desechos o a los estados del pabellón cuando la carga tenga lugar en un estado no contratante del convenio. En España, la autoridad competente en este marco es la Dirección General de Marina Mercante. Por último, el Convenio de Londres llama a los estados parte que tengan intereses comunes, que en estos intereses, como digo, comunes para proteger el medio marino en una zona geográfica específica determinada, les llama a colaborar entre sí, en particular a través de la adopción de acuerdos en el plano meramente regional.
Ahora bien, junto al convenio existe también un protocolo del año 1996 que fue hecho en Londres el 7 de noviembre de ese mismo año y que entró en vigor el 24 de marzo de 2006. Este protocolo representa un cambio importante en cuanto a los principios inspiradores de las normas reguladoras de la utilización del mar como depósito de materiales de desecho. El protocolo, que actualmente está ratificado por 40 estados, pretende establecer normas más exigentes para prevenir, reducir y, cuando sea posible, eliminar la contaminación marina por vertimiento desde buques o la incineración a bordo de desechos y otras materias. Mientras que el Convenio de Londres, como decíamos, permite el vertimiento, con la excepción de las sustancias identificadas en esa lista negra a la que hablábamos, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones, que son más o menos estrictas en función, como hemos dicho, del peligro de los materiales vertidos, este protocolo invierte esta técnica mediante el denominado planteamiento preventivo. Según este planteamiento, se adoptarán las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino pueden ocasionar daños, aun cuando no haya pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre el aporte de estos desechos y sus efectos. Por tanto, el convenio parte del principio de prohibición absoluta del vertimiento de cualesquiera desechos u otras materias, con la sola excepción, en este caso para el protocolo, de las enumeradas en un anexo, como son materiales de dragado, fangos cloacales, desechos de pescado, materiales geológicos, inorgánicos e inertes, objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero, hormigón, etc., o incluso materiales orgánicos de origen natural. En cualquiera de los casos, el protocolo, como decimos, mantiene las excepciones de los vertimientos producidos en caso de fuerza mayor, debido a las inclemencias del tiempo o siempre, como hemos dicho, que constituya un peligro para la vida humana o la amenaza real para los buques. También se ocupa el protocolo de los problemas relativos a la práctica de exportar desechos de vertimientos prohibidos en unos estados a otros estados que no sean parte en dicho convenio, de alguna manera tratando de burlar sus disposiciones y eliminarlos en el mar. Al efecto, el protocolo dispone que los estados parte no permitirán la exportación de desechos u otras materias a otros países para su vertimiento o incineración en el mar. Por tanto, de alguna manera, lo que está prohibiendo el convenio es que se pueda negociar con estos desechos, de tal manera que prohibido en un estado pueda ser, por acuerdo entre estados, vertido en otro, siempre y cuando ese primer estado, como decíamos, sea estado parte. Esto es un poco lo que pretende este protocolo, por tanto, una norma ciertamente más estricta y más encaminada a dotar de mayor fuerza la lucha y la prevención contra la contaminación marítima. Finalizamos aquí este episodio en el que hemos hablado, como hemos dicho, del Convenio de Londres sobre vertimientos de desechos al mar. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo.